La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Paulo Freire. El mundo enfrenta graves problemas, desde deudas, estancamientos económicos, recesiones, conflictos entre los países, por mencionar solo algunos. La educación no queda ajena a todos estos conflictos. Inevitablemente, va a sufrir cambios drásticos, los cuales, ya se han empezado a notar. Algunos de estos cambios son a causa de la globalización. Y estos cambios no son iguales en todos los países, mucho menos en los países desarrollados o en vías de desarrollo. Se nota claramente por ahí, toda la gran brecha que existe entre uno y otro. La brecha digital, pasa una factura muy alta a los países que están en desarrollo. ¿Cuál es el objetivo de la educación? Esa sería, pues una gran pregunta. Se dice, que la educación nos da acceso a mayores oportunidades, forma ciudadanos, forma empleados con adquisición de conocimientos, forma personas multiculturales, entre otros aspectos. Pero se nota la brecha, como lo mencionamos antes, entre las poblaciones con alto nivel de desarrollo y las poblaciones con bajo nivel de desarrollo y por lo tanto bajo nivel educativo. Todas estas poblaciones con bajo nivel educativo, apenas y sus pobladores empiezan a estar escolarizados o incluso lo vemos en una misma ciudad, aunque sean ciudades importantes, hay grandes diferencias entre colonias. Hay algunas colonias que, vemos alto nivel económico y por lo tanto, sus habitantes tienen un alto nivel educativo, tienen acceso a internet, tienen acceso a equipos, mientras que en las colonias más pobres, la gente obviamente asiste a escuelas públicas con internet compartido y a veces este internet, no funciona, los alumnos no todos tienen acceso a un equipo, no todos tienen acceso a internet en casa y pues todo esto sucede en una misma ciudad. La pregunta es entonces, ¿se está contribuyendo a formar actualmente ciudadanos políglotas, multiculturales, con capacidades y ganas de aprender, de innovar y de adaptarse? Muy buena pregunta. La respuesta, tristemente la encontramos en los preocupantes y graves índices de fracaso escolar, de deserción escolar, altas tasas de desempleo, incluso jóvenes universitarios titulados no encuentran empleo o si lo encuentran, un empleo mal pagado al cual, solo acceden por tener un ingreso económico. Baja satisfacción de los docentes, que es algo muy marcado, por lo menos en nuestro país. Poca adaptación o nula adaptación de los contenidos curriculares, de los contenidos escolares a la realidad que se está viviendo en cada una de las regiones, ya no por decirlo en cada uno de los países. Nuestro sistema escolar, está basado en copias, pedacitos, copias y copias de pedacitos de otros sistemas escolares de otros países, que en otros países funciona, sí, pero en nuestro país, no está adaptado, no está aterrizado a las condiciones que viven nuestros alumnos. No es lo mismo el sistema escolar que presenta una planeación, que presenta un programa para un chico de ciudad que para un chico que vive en zonas rurales, donde a veces ni siquiera hay maestro. Simplemente, son algunos jóvenes
que se dedican a andar alfabetizando. Entonces, bueno, claramente todo esto lo podemos ver en nuestro país. Brechas digitales, brechas de conocimiento, acceso limitado en algunos recursos, incluso, bueno, comunicaciones donde poblaciones donde se comparten un teléfono o donde ni siquiera hay y se comunican por medio de altavoces. Entonces, bueno, muy buena pregunta. ¿Realmente se contribuye a construir ciudadanos políglotas y multiculturales? Ya vimos que la respuesta es clara. No. Obviamente, bueno, todo esto lo podríamos ir cambiando. Lo podríamos ir cambiando, sí. La pregunta es ahora, ¿cómo lo podemos ir cambiando? ¿No? ¿Quién es el que manda aquí? Entonces, bueno, tenemos que involucrar a los verdaderos agentes de cambio, a los verdaderos líderes que deberían estar en la educación y no solo es el gobierno, no. Bueno, deben ser los profesores, sí, las administraciones públicas, la familia, las empresas, las organizaciones no gubernamentales y uno mismo como estudiante. Entonces, bueno, todos estos deben de trabajar en conjunto para lograr verdaderamente una educación que construya ciudadanos de conocimiento, ciudadanos multiculturales, obviamente sin olvidarse de lo local. ¿Por qué el gobierno? ¿O cuál sería el papel del gobierno? Bueno, crear escuelas públicas con algunas funciones subcontratadas, permitir que los alumnos de escuelas públicas las abandonen y ingresar a una escuela privada, obviamente financiada por el gobierno, o que las escuelas privadas, bueno, tengan acceso a fondos públicos. Son algunas reformas que se pudieran llevar a cabo. ¿Por qué las empresas? Las empresas fomentan esta formación continua entre sus diversos colaboradores. La familia. Otro factor clave. Se dice, bueno, que PISA nos dice que el 68% del rendimiento educativo de los alumnos se expresa o se explica por la posición social de su familia. Y la familia, bueno, reconozcamos que siempre ha sido el núcleo, el pilar de la comunidad. Y si los padres nuevamente se involucran en la educación de sus hijos y no dejan todo en manos de los docentes, en manos de las escuelas, pues otra situación nosotros estaríamos viendo. ¿Por qué el individuo? Bueno, porque el individuo tiene que ser consciente, tiene que ser responsable de su propia educación. Obviamente de su educación continua, de su empleabilidad. No podemos dejar todo en manos del gobierno. Nosotros tenemos que actuar para poder emplearnos, para poder formarnos. Y obviamente no solo basta, lo vemos, no solo basta con estudiar una licenciatura, una ingeniería, no. Tenemos que ser hábiles en otros campos, a lo mejor en manejar programas Excel, ¿no? Que está como que muy de moda manejar bien Excel, manejar diversas paqueterías, manejar, no sé, buenas comunicaciones. Entonces, bueno, tenemos que desarrollar distintas habilidades que nos permitan siempre estar presentes, que nos permitan siempre estar actualizados. Los docentes, la vocación docente. El docente tiene que ser apasionado, tiene que ser dedicado, empático, tiene que tener cierta inteligencia emocional y sobre todo innovador. No quedarse con lo que el sistema educativo manda. Ok, te mando este programa, te mando este cuadernillo, trabájalo y listo. No, tiene que ir innovando constantemente de acuerdo a las características de tus alumnos. Si tú ves que tus alumnos no te hacen caso, si ves que no te entregan tareas, bueno, te tienes que preguntar por qué. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal tal vez? ¿Y cómo puedo mejorarlo? Todo esto
lo podemos alcanzar. Todos estos pensamientos, sueños, si se les pudiera llamar de alguna forma, pueden ser alcanzables. ¿Cómo? Bueno, esta investigación nos habla o nos propone de un decálogo, ¿no? Que tenemos que ir implementando. Entonces, bueno, este decálogo se creó con formas que buscan fomentar la creación de una comunidad avanzada, de una comunidad que esté provista de educación, pero no simplemente como conocimiento, como obtención de información, no, sino como una herramienta que permita impulsar el crecimiento, el desarrollo personal y el desarrollo económico. ¿Por qué? Bueno, porque para la sociedad del conocimiento, bueno, va a ser más valiosa la información que los objetos físicos. En el primer punto del decálogo nos dice de los sistemas educativos, ¿no? Que deben adaptarse a la realidad de cada uno de los individuos, de cada una de las regiones, y formar personas que sean respetuosas, sí, multiculturales también, con visión de lo global, porque para allá vamos, a una globalización total, pero siempre manteniendo las características de su local, de su localidad. En el punto número 2, bueno, facilitar el acceso a todos. Y parte de esto nos lo proporcionan las tecnologías de la información y comunicación. Obviamente, bueno, aquí parte importante va a ser que se reduzcan todas estas brechas digitales que se han ido generando a lo largo del tiempo. En el punto número 3, grandes dosis de emoción por los docentes y alumnos. ¿Qué quiere decir? Que si un docente es innovador, si un docente es creativo, lógicamente el alumno va a ser reflejo de este docente. Si el docente siempre está innovando, está mostrando actividades que generen interés, actividades que despierten la creatividad en los alumnos, pues el alumno va a responder de una manera efectiva, tratando de imitar inconscientemente al docente. Punto 4, individuos. Individuos que sean proactivos, como artífices, como constructores, arquitectos de su propia formación. Para el punto número 5, bueno, desarrollar relaciones sólidas, duraderas entre empresas y educación. Y bueno, afortunadamente se están dando estas fusiones, estos convenios entre ciertas empresas y ciertas universidades en educación. Pero bueno, todavía se sigue quedando entre las mejores universidades o universidades privadas. Entonces, bueno, falta todavía muchísimo camino por recorrer en este aspecto. Para el punto número 6, ¿qué nos dice? Bueno, que debemos de integrar la inteligencia emocional, la educación, la creatividad al currículo educativo. En el 7, personalizar e innovar en la educación son factores clave. Para el punto número 8, bueno, adaptar el currículo académico a la realidad, virtualizar contenidos y bueno, esperemos llegar a un tiempo que donde la internet, el acceso a plataformas sea totalmente gratuito. En conclusión, bueno, la reforma del sistema educativo debe ir encaminada a preparar a la población para la vida y para la convivencia y el trabajo. Gracias.